La vicerrectoría fundamentalmente preocupada por llegar a ese salto de calidad. Bueno, hemos cursado la invitación y creo que muy oportunamente y dignamente ellos han aceptado y nos van hoy a dar una explicación cómo esta nueva tecnología tiene aplicación en todos los campos de la ciencia. O sea, que no solo es para la ingeniería, no es solo para la medicina, sino vamos a ver que todos los que de una forma u otra hacemos ciencia tenemos la necesidad y el alcance de utilizar las impresiones 3D. Entonces, dejo al expositor que nos va a desarrollar su ponencia. Ok. Bueno, el tema de la presentación va directamente orientado hacia ustedes, el tema de la investigación y los beneficios que esta tecnología tiene, especialmente para el sector educación en el tema de investigación. Por ahí voy a estar pasando algunas piezas que son impresas, pueden ir revisándolas, vayan pasándolas por favor. Todo lo que les voy a ir pasando son piezas hechas por las máquinas que nosotros representamos. Bueno, el tema de la agenda de hoy día, voy a dar una pequeña introducción de lo que es este tema de impresión 3D, cómo funciona, algunos ejemplos, los beneficios y obviamente este tema de impresión 3D funciona en base a un software CAD 3D, el cual también voy a dar una pequeña reseña para que puedan ver en qué consiste. Y finalmente las conclusiones de cómo esta tecnología los puede ayudar. Bueno, primero, ante todo, nosotros, quien les saluda, representa a Cenco. Cenco es el representante de Stratasys. Como les comenté inicialmente, Stratasys es la compañía líder en el mercado de impresión 3D. Cenco, aquí en Perú, representa a Stratasys. Nosotros somos una empresa que de alguna manera está especializada en todo lo que es software para ingeniería. Cenco tiene más de 20 años apoyando al sector educativo a través de la transferencia de conocimiento de diversas herramientas de software. ¿Ok? Ahora, todo el contenido que les voy a mostrar es material exclusivamente de Stratasys. Algunas cosas que quiero poner de alguna manera así muy resaltantes, es que Stratasys fue fundada hace más de 20 años, lo cual significa que esta tecnología de impresión 3D no es nueva, o sea, no tiene 5 años, tiene más de 20 años. Sucedió que a partir del 2008 hubo un boom con respecto al tema de la impresión 3D, se hizo más masiva la comunicación. Bueno, nosotros tenemos alrededor de más de 55.000 equipos distribuidos en todo el mundo y alrededor de más de 4.500 equipos solo en el sector educación, es decir, 4.500 impresoras están colocadas en diversas universidades del mundo. La fabricación y la investigación. Dependiendo del tipo de proyecto de investigación, este requiere de alguna manera que se haga un prototipo de la pieza por la cual el investigador va de alguna manera a hacer el proyecto. Digamos que quieren hacer un diseño de un brazo electrónico, una mano, un brazo electrónico, que es un proyecto que, bueno, normalmente lo llevan muchos alumnos en distintas universidades, en distintos, de alguna manera, departamentos de ingeniería, por decirlo así. ¿Qué sucede? Poder diseñar una mano funcional implica que tengo que hacer, muy aparte del estudio de cómo voy a hacer el mecanismo, cómo voy a hacer el dispositivo electrónico, cómo voy a hacer... Ok, eso lo puedo desarrollar. La parte electrónica se desarrolla. El detalle es, ok, ¿cómo lo llevas a la realidad? Que no se quede simplemente en el papel o en el software de la máquina, por decirlo así, en la computadora, que lo puedan ver, pero otra cosa es que lo puedan fabricar y que pueda funcionar. ¿Ok? Entonces, aquí vienen los diversos métodos, por decirlo así, métodos, por ejemplo, de fabricación. Los métodos más tradicionales son el arranque de viruta. Normalmente pueden hacerlo a través de un torno o fresa, es decir, se coloca un material, este material es desbastado, es decir, simplemente se arranca material para poder obtener una pieza. Obviamente, este proceso no es tan simple. Hay materiales o elementos cortantes, necesitan un operario, hay que ser profesional para aplicar y para poder usar un torno, una fresa. No cualquiera puede hacer, por eso hay especialistas en esto. Otro método tradicional es la fundición en arena. ¿Qué quiere decir?
La fundición en arena simplemente se crea un molde o patrón de la pieza que nosotros queremos crear. Este modelo o patrón se puede decirlo así, se clava en la arena, se genera la forma, se apisona con otro molde más de arena e inmediatamente después se vacía metal. Se hace la fundición. Una vez obtenido el metal, esta pieza que ya está lista, simplemente se puede de alguna manera pulir y hacer un proceso y finalmente obtienen una pieza. Por ejemplo, pueden ver acá más o menos cómo es el proceso de fundición. Se hace el molde primero en arena, es decir, esta pieza se crea, es un macho, ese es el patrón. Luego se pone la otra mitad del molde y finalmente se hace el casting o vaciado del metal. Una vez enfriado, ya tienen la pieza lista y es una de las formas más tradicionales de poder hacer piezas en metal, que tienen más de 5.000 años de antigüedad. Otro método de fabricación son las planchas metálicas, es decir, lo que se llama estampado en metal. Si ven esto de acá, esto está inyectado. Por ejemplo, esta pieza que hace de nuestro proyector está hecho obviamente en ABS o en un plástico similar. ¿Qué sucede? Esto se hace en plástico por una razón. Esta es una marca Sharp. Sharp fabrica miles de estos proyectores. Entonces ellos usan moldes de inyección. Si un operador acá en Perú quisiera hacer proyectores y no tiene la capacidad de fabricar miles, sino su producción es, por decirlo así, menos de 1.000, no necesariamente va a gastar lo que cuesta un molde de inyección para hacer estas cosas. Un molde de inyección para hacer solamente la carcasa de esto, estamos hablando que vamos arriba de los $40.000. Entonces, ¿qué sucede? Lo hace en metal. Agarra una plancha de metal, la corta para darle la forma y simplemente la dobla. Eso es estampado o plancha metálica. ¿Pueden ver? ¿Sí? Si tienen alguna consulta, siéntanse en la libertad de hacerme las preguntas respectivas. Vamos a seguir, yo tengo mucha flexibilidad por eso, así que siéntanse en la confianza. Lo único que sí les pido, por favor, apaguemos los celulares para no interrumpir al costado que pueda estar atendiendo. ¿Ok? Y bueno, volviendo al tema. Este es el tema de planchas metálicas. Ahora, como ya les comentaba, está lo que es inyección de plástico. Para la inyección de plástico se necesita diseñar un molde. Es decir, ustedes, como ya les expliqué, necesitaban hacer un molde para hacer esto. Obviamente, la cantidad que van a hacer justifica el hecho de poder hacer un molde. Y obviamente, ok, digamos que tienen un proyecto en el cual necesitan hacer algunas piezas que de alguna manera tienen que hacerse en plástico, pero la cantidad que tienen que hacer no va a justificar. Ok, y si se atreven a hacerlo, van a hacer un molde, van a gastar una buena cantidad y, ok, sucede algo interesante. A veces mandan a hacer el molde en aluminio o en acero o incluso en metal que de alguna manera les sea más conveniente económicamente, van a gastar más de $10.000. Mandan a inyectar, nadie tiene una inyectora, simplemente mandan o recurren a los servicios de alguien que tercerice el servicio de inyección de plástico. ¿Y qué sucede? El molde no funciona, diseñaron mal, hubo un error, $10.000, $20.000 para el recuerdo en un molde de metal que nunca funciona. Y así sucede muchas veces en las visitas que yo hago a las diversas empresas. Ellos desarrollan, tienen un área de desarrollo exclusivamente del diseño, donde pueden validar antes y no cometer errores. Y aquí es donde la impresora 3D los ayuda mucho también. Entonces, repasando algunos métodos tradicionales de fabricación, pueden ver que hay un problema. El proceso de fabricación se convierte en una restricción de la fabricación de los componentes del proyecto de la investigación. ¿Esto qué significa? Si vamos con el ejemplo de la mano, un brazo robótico, ok, pueden hacer la parte electrónica, pueden hacer la parte mecánica, diseñarla, ok, pero llévenla a la realidad. ¿Cuánto tiempo les demoraría? ¿Cuánto tiempo les costaría a ustedes poder hacer eso? ¿Ok? Y es ahí el problema. El investigador está más que todo centrado en su investigación, pero ahora tiene que ponerse a pensar ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo voy a fabricar? ¿De dónde voy a? ¿Con quién voy a tercerizar? ¿A quién voy a recurrir? Voy a tener que recurrir a un mecánico, a un hojalatero, de repente voy a tener que recurrir a alguien que inyecte plástico, de repente voy a tener que recurrir a alguien que vaya a una fundición, aprovechar que tengo por ahí el conocido. Entonces todo eso toma tiempo, dificulta la investigación y como dijo el ingeniero Rojas, muchas veces el tiempo hace que las cosas queden en el olvido y finalmente el tema que estaban investigando simplemente se estanca.
Ahora les quiero presentar entonces una de las soluciones que nosotros tenemos. Se llama fabricación aditiva, más conocida de cariño como impresión 3D. La fabricación aditiva implica que yo tengo un material y simplemente empiezo a generar algo que antes no tenía con la adición de material. Normalmente, si pueden pasar el cráneo por ahí para que otros vayan viendo, la estela también. Normalmente, ¿qué hubiera hecho yo? Okay. Bueno, ¿y qué sucede? Para fabricar algo, yo de alguna manera les voy a mostrar cómo pueden hacer estas cosas. El método tradicional, como verán, había un material, quitaban material para poder hacer algo. Con la impresión 3D no sucede eso, por eso el término se llama adición de material. Y tiene muchos sinónimos: additive manufacturing, digital manufacturing, más conocido de por sí rapid prototype, o sea, prototipado rápido, y todo eso se conoce como impresión 3D. La terminología, como les decía, estos son los sinónimos de lo que hace todo lo que significa impresión 3D. Fabricación aditiva, manufactura aditiva, prototipado rápido, manufactura digital directa. Estos términos hacen referencia a lo que es impresión 3D. Entonces, la fabricación aditiva o impresión 3D es el conjunto de tecnologías gobernadas por un modelo digital. Es decir, para que ustedes hagan algo o impriman algo en la máquina, primeramente tienen que haberlo diseñado a través de un software CAD, que de alguna manera les permite construir los modelos físicos tridimensionales, obviamente mediante un proceso de adición de material. ¿Cómo se hace esto? Ahorita les voy a explicar. Este barómetro que ustedes ven acá está totalmente impreso. Lo único que no es impreso es esta regla, que es de metal, y la goma tal vez de acá. Pero el resto, todo está totalmente impreso. ¿Cómo funciona el proceso de impresión? Ustedes trabajan en un software CAD, no necesariamente uno mismo, pero sí recurre a los servicios de alguien que domine la herramienta, alguien que diseñe. Les voy a mostrar algunas cositas. Esta cadena, por ejemplo, alguien la diseñó y simplemente se mandó a imprimir. Pueden pasarla para que vean. ¿Qué sucede? Una vez que se diseña, esto se exporta a un programa, el programa los separa en capas, por decirlo así, y finalmente se imprime. Como les digo, la impresión es por capas. Como es un sistema de adición de material, obviamente se empieza con una bandeja vacía y se va adicionando material. La máquina adiciona material capa por capa por capa en el eje Z, es decir, en el eje de la altura, y va creando las distintas formas complejas que ustedes pueden ver aquí. ¿Cómo imprime? Ahí pueden ver un video. Obviamente acá está acelerado, ven el cabezal cómo va adicionando material. Imprimió, por decirlo así, no echada, sino así parada. ¿Y qué sucede? Es totalmente funcional. Ahora, ¿cómo hago para imprimir algo en una sola pieza y que sea funcional? Ahí está el secreto, les voy a mostrar. De acá van a salir varios de ustedes con una noción muy amplia de lo que es el concepto de impresión 3D. Van a entender el porqué de las cosas. ¿Qué sucede? Para poder imprimir algo y que tenga funcionalidad, es decir, que tenga movimiento como esa cadena, ¿qué sucede? Se usa dos tipos de materiales. Un material que se llama material de modelado, que es el material con el cual se hace la pieza, y el otro material que se llama material de soporte. El material de soporte, en este caso, pueden ver que es este material negro de acá. No sé si lo ven. ¿Ok? Este material negro sirve para que cuando yo imprima, en las partes donde hay espacios vacíos, se rellene con ese material y me permita después simplemente retirarlo y obtener la pieza libre, por decirlo así, con movimiento. Si yo genero una estructura que tenga un ángulo determinado, esta estructura necesita una base sobre la cual construir. Es ahí donde se adiciona material de soporte. Las tecnologías de impresión que tenemos en Stratasys son dos. Son tecnologías propietarias, obviamente, de Stratasys, y son FDM y PolyJet.
FDM es Fused Deposition Modeling, trabaja en base a un filamento de plástico, el cual es extruido, llevado al grosor de un cabello humano y simplemente lo modela capa por capa. Aquí se trabaja con plásticos reales, ABS. Obviamente son trabajos de mayor precisión, performance. ¿Por qué? Porque el plástico tiene mayor resistencia versus la otra tecnología que se llama PolyJet. PolyJet es una tecnología similar a una impresora de tinta, solo que en vez de inyectar tinta, inyecta resina. Inyecta resina fotopolimerizable, similar como cuando alguien va al dentista. ¿Qué sucede? Le ponen una resina líquida, pasan una luz UV y obviamente endurece. Es lo mismo acá. Aquí el proceso de inyección de tinta, o de resina, perdón, sucede en capas muy pequeñitas, pasa una luz, la cura, y acá se obtienen detalles finos. Es como, por ejemplo, cuando han visto la Estela Raimondi que está por ahí, el acabado es totalmente distinto. Ahora, hay algo interesante. Con tecnología PolyJet ustedes pueden hacer esto. Pueden hacer una rueda, una llanta. Pueden pasarla por ahí para que puedan ver. Pueden hacer estas cosas. Aquí hay mayor variedad de materiales, pero los materiales son más que todo para que puedan ver de alguna manera cómo va a ser, cómo va a quedar. Pueden hacer modelos casi reales. ¿Ok? Entonces, una tecnología con la otra se complementan mucho y en algunos casos, dependiendo de la aplicación, una tecnología prima más. ¿Cómo imprime FDM? Ya les voy a mostrar un video. Porque no sale, tengo que pasarlo. Fused Deposition Modeling, or FDM, is a layer additive manufacturing process that uses production-grade thermoplastic materials to produce both prototype and end-use parts. This technology is known to accurately produce feature details and has an excellent strength-to-weight ratio. FDM is ideal for concept models, functional prototypes, manufacturing aids, and low-volume end-use parts. The FDM process begins by slicing 3D CAD data into layers. The data is then transferred to a machine, which constructs the part layer by layer upon a build platform. Thin thread-like spools of thermoplastic and support material are used to create each cross-section of the part. Similar to a hot melt glue gun, uncoiled material is slowly extruded through dual-heated nozzles. The extrusion nozzles precisely lay down both support and thermoplastic material upon the preceding layers. The extrusion nozzle continues to move in a horizontal XY plane while the build platform moves down, building the part layer by layer. The finished part is removed from the build platform and cleaned of its support material. Raw FDM parts have visible layer lines. However, service providers such as Solid Concepts offer multiple finishing options to create smooth, even surface parts including hand sanding, assembly, and cosmetic paint. Since FDM parts are constructed with production-grade thermoplastics, including ABS, polycarbonate, and Ultem, they are both functional and durable. FDM is utilized in a number of industries, including aerospace, automotive, industrial, commercial, and medical. PolyJet is a layer additive manufacturing technology used to develop plastic prototypes. Ahí pueden ver que está el cabezal de la máquina inyectando material, y esa luz que ustedes ven es la luz que cura el material que le da la dureza, es decir, lo endurece, similar como cuando van al dentista.
PolyJet is one of the fastest prototyping processes available. Aquí el acabado es mucho más fino, estamos hablando de 16 micrones, el espesor de la capa. And master patterns. Pueden hacer piezas de alguna manera muy PolyJet process estéticas. begins by slicing CAD data into cross sections or layers as thin as 6/10,000ths of an inch. Data is then transferred to the PolyJet machine. Aquí el material viene líquido. A diferencia de la otra tecnología que venía en el filamento, aquí el material viene en cartuchos líquidos y es por eso que se va inyectando. Ahí pueden ver directamente cómo la máquina empieza el proceso de impresión. Los cabezales de esta máquina inyectan gotitas de material, los cuales son curados por la luz UV. Eventually forming a single cross-section of the part. An ultraviolet light attached to the printhead simultaneously cures the material as it is printed. Once the cross-section is complete, the build platform is lowered slightly to make room for the next layer. As the part is built, support material is added to give supplemental strength to fine structures and down-facing surfaces. After all of the layers have been created, the finished part is removed from the platform completely. Eso que vieron que es como una cera que bota es material de soporte. Simplemente lo retiran con agua a presión. Y si quieren hacen un pequeño proceso, pero ya de por sí el acabado de la impresión es muy óptimo. Y obtienen estructuras así suaves, un buen acabado. Surface finish and edge visualization. PolyJet is ideal for a wide range of industries, including medical, entertainment, consumer products, automotive, and industrial design. Okay. Esto es otra de las aplicaciones directamente para que puedan ver que pueden hacer estructuras muy inteligentes. ¿Sí? Dígame. ¿Se puede preguntar? Claro que sí. Una pregunta. El producto de la tecnología, o los productos de la tecnología, ¿qué tanto uso tienen, por ejemplo, en medicina específicamente, solucionar problemas cardíacos, problemas traumatológicos, etcétera, o cualquier patología? Me refiero, ¿qué tanto uso ya se tiene hasta la fecha con la tecnología, que me parece muy bien, ¿no? Pero a ver si soluciona problemas mentales, ¿no? De salud mental. Sí, bueno, le comento, nosotros, si bien es cierto enfocado en el tema de la presentación, más que todo hacia la investigación y obviamente la educación, nosotros en Stratasys tenemos muchos casos de éxito y trabajamos mucho con el sector medicina, con el sector dental. ¿Puede ver esto, por favor? ¿Qué te pasa? En el tema dental, guías quirúrgicas, tenemos aplicaciones en arquitectura, aplicaciones en la industria de maquinaria, aplicaciones en el rubro de educación, aplicaciones en el rubro de entretenimiento, diversas en el rubro automovilístico, aeroespacial. Y bueno, en el rubro de medicina hay un gran avance y definitivamente la impresora 3D ayuda a uno a fabricar herramientas propias, útiles para la industria médica y también para la investigación. Es más, si usted desea, yo le puedo alcanzar información detallada de casos de estudio en el área de medicina que le puedan servir. Con toda confianza, al final de la presentación va a tener mi correo, puede escribirme tranquilamente y yo le envío feliz todo. He puesto un par de casos aquí en el área de medicina para que puedan ver cómo la impresión 3D nos puede ayudar también en ese sentido, ¿sí? Bueno, pueden ver, pueden probar estructuras, pueden fabricar diversas cosas. Esto simplemente a nivel de prueba y resistencia a través de las diversas formas de construcción, cómo la estructura puede ser más resistente y probar ya incluso de alguna manera estructuras resistentes en diversas áreas, especialmente ingeniería civil y arquitectura. Este es un caso muy interesante porque se diseñó una turbina a escala totalmente funcional, obviamente escala en uno, y bueno, aquí podemos ver de alguna manera cómo se crearon más alrededor, se imprimieron 188 piezas para hacer esta turbina o este turbopropulsor. Y normalmente pueden ver cuánto pueden ahorrar con tiempo y dinero. Un proyecto para hacer solamente esto con maquinaria, que implica que tengan que mandar a inyectar piezas, tengan que mandar a fabricar, tengan que mandar a tornear piezas, el costo estimado estamos hablando de $900.000, llegando casi a $1 millón.
el tiempo estimado de este proyecto estaba destinado a 9 meses. Haciéndolo con impresora 3D, ustedes gastarían solamente $25.000 y obviamente en un tiempo de 1 mes y medio. Pueden ver el ahorro tanto en tiempo como en costo, 97% y 83%. Esto es una de las grandes ventajas que no solamente se ve en educación, muchos del sector educativo ya ahora en nivel de empresas está viendo esta tecnología aplicada. Normalmente no había mucha difusión, nadie lo conocía. Nosotros representamos Stratasys hace 1 año y tenemos una labor evangelizadora, por decirlo así, con el sector industria y con el sector educación especialmente, porque muchos de los alumnos, muchos de los estudiantes van a salir y se van a topar ya con esta tecnología. Acá pueden ver la impresora, la turbina totalmente funcional. Y produce energía, así que obviamente todas estas piezas han sido creadas, modeladas y finalmente impresas. Si me ayudas a pasar. Una pregunta. Sí, vale. Bueno, conforme se ha hecho la exposición, los productos de esta tecnología, porque realmente son productos, ¿no? Impresión en el sentido de la forma como se genera el objeto producido, pero para el uso industrial habría que ver cuál es su aplicabilidad y su utilidad, debido a que si están hechos de material de plástico o de otros similares, únicamente va a servir para demostrar la propuesta de un diseño, de una fabricación de una maquinaria. Así es. Un instrumento, pero si podría hacerse eso, por ejemplo, con metales. Hay impresoras de metales. Me imagino que la tecnología lo hace en la fabricación de una diversidad de accesorios para la industria y para los vehículos imaginarios. Así es, le comento. Justo su pregunta me la hicieron muy temprano y obviamente muchas veces se piensa que la impresora 3D, por los tipos de materiales, especialmente el ABS plástico, queda ahí nomás. Realmente esta es una industria que trabaja en base a materiales. Lo que se está generando ahorita, porque como les comentaba inicialmente al inicio de la presentación, esta es una industria que tiene más de 25 años. Lo que sucede ahora es que están habiendo nuevos materiales, van saliendo nuevos materiales. El tema de prototipado se trabaja directamente con ABS o con resinas, pero hay máquinas de producción, impresoras 3D de producción. Estas máquinas trabajan con materiales de ingeniería, policarbonato, nylon, ULTEN, incluso ha salido un nuevo producto que se llama ASAR, el cual tiene propiedades anti-UV. Simplemente pueden diseñar especialmente para piezas que van a estar en contacto o expuestas al medio ambiente. ¿Y qué sucede? Aplicaciones en industrias tenemos un montón, por decirlo así. Yo trabajo mucho con el tema de fundición, donde los patrones para hacer el sand casting o el investment casting, que es el tema de fundición en cera perdida, o el patrón de fundición en arena, se hace directamente con patrones impresos en ABS. Incluso lo que es estampado en metal, plancha metálica, se hace también el molde para planchar el metal con material impreso. Boeing, por si acaso, usa nuestra tecnología para diseñar los trenes los trenes de aterrizaje. Se hacen moldes para trabajar la fibra de vidrio, trabajar la fibra de carbono, piezas complejas que se tengan que hacer con fibra de carbono, se hacen, se imprimen las formas y se forran con la fibra para después finalmente disolver el material, obviamente impreso, y queda la estructura. Tenemos un montón de aplicaciones, yo los invito mucho a ver la página web de Stratasys, pueden ver directamente todos los sectores de la industria donde abarcamos. Voy a poner un caso muy interesante. Este es el caso de una niñita que nació con una enfermedad no congénita que se llama artrogriposis múltiple. Yo la verdad no soy doctor, yo estoy en ingeniería, algunos términos de medicina todavía me cuesta incluso poder pronunciarlos,
pero justo yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los ingenieros que estuvo en el caso de esta niña, en todo el desarrollo del proyecto. Y esto es un exoesquelético robótico Remington o Grace. ¿Qué sucede? Este exoesqueleto normalmente para que un niño lo use tendría que usarlo a partir de los 6 años. En el caso de Emma nació con una enfermedad no congénita, no sé por qué dice congénita, pero el asunto es que nació con los brazos y las piernas totalmente juntos. Es decir, incluso a la semana de nacer tuvieron que operarla y volver a encastrar sus piernas, y obviamente ella no tiene movilidad en los brazos. Como no tenía movilidad en los brazos, no sabían si esta niña iba a ser una niña normal a nivel mental. Hay un estudio, incluso muchos de los médicos saben que los niños que no juegan con sus manos o no interactúan o no desarrollan el juego, pierden habilidades psicomotrices y también habilidad cognitiva, es decir, no saben si va a ser una persona normal a nivel cognitivo. ¿Qué sucedió? Hubo un caso en una universidad que decidieron hacer un exoesqueleto a medida para esta niña en piezas de plástico, y la niña pudo usarlo a partir de los 2 años. Entonces, a partir de ahí, la niña empezó a jugar y se dieron cuenta, conforme pasaba el tiempo, que iba a ser una niña normal. Esto no hubiera ocurrido así nomás si esta niña no hubiera usado esto a temprana edad. Si lo hubiera usado a los 6 años, de repente tal vez hubiera tenido un cierto retraso. Voy a poner un video que es donde se detalla el caso de esto. Es una solución muy simple, pero que de alguna manera tiene un efecto muy grande en la vida de las personas. Esto se llama brazos mágicos, es el caso de Emma. When she was born, her legs were up by her ears and her shoulders were internally rotated, and she had ulnar deviation on her hands and rocker bottom feet. The geneticist came upstairs and told us she had arthrogryposis multiplex congenita. They brought her legs down and they casted her, and slowly and surely she started to develop. Our first year with Emma, we found out that there was going to be a conference, and it was in Philadelphia. It was an arthrogryposis family meeting in Philadelphia where I described the Rex. We watched a presentation on the Rex. And that's how it all started. We ended up in Tarek and Whitney's workshop. The Rex was attached to a stand, and she was able to put her arms into the Rex and for the first time be able to lift her hand up towards her mouth. She just started, throwing her hands around and playing. We were bringing candy up for her to eat, and we were bringing toys up there, and it was so fun for us to go up there and to see her play. The existing Rex, it's all metal parts, and it's kind of big, and Emma was too small for that. So we required something light and small that would attach to her body and go with her. So that's where we had this Stratasys 3D printing machine, and we thought, well, we could print it out for her. And he did it, and the weight difference is significant. And for a child who only weighs 25 pounds, it makes a big difference. Whitney and Tarek put their minds together and came up with a jacket, and they would put the Rex on that, and we're on our second jacket. She outgrew the first one, and now we're on our second one. And it's still evolving. It's still growing into this incredible prosthetic that helps her to use her arms. Without the 3D printer, we would not be in a position we're in with these younger kids, making them a Rex device that can go with them. This is one of those industries that matches perfectly with 3D printing, additive manufacturing, because we need custom everything. I think 3D scanning and printing technology is the future for this field. The ABS plastic that they use is the same plastic used in Legos. It's human-friendly, if you will. It's really strong and durable to handle the abuse. We can answer a need in a heartbeat. If the Rex breaks, all I have to do is take a picture and email it to Whitney. He knows exactly what the piece is. He prints it out. I go to the hospital, or he's even mailed them. I don't have to worry about lead time to machine something, order supplies. I can just basically go back to my program and print out another one. And it's back together and it's working. When she started to express herself, we would go upstairs and we would say, Emma, we're gonna put the Rex on, and she called them her magic arms, and everyone in the room cried. We took it off of her on this one occasion to make some adjustments to it.
And as we took it off, she cried out, "I want that." And we didn't think all that much of it, but when Mom started to cry, and we look over and ask Mom why she's crying, and she kind of takes a moment to recompose herself and tell us that that was her first complete sentence. To be a part of that, a little special moment for somebody else, can't help but kind of tug at your heartstrings. Y bueno, era una solución simple, tenían la máquina ahí, simplemente se les ocurrió, ¿por qué no hacerlo con una impresora? La tenemos ahí. Porque simplemente se cambió el modelo, oye, si se lo usan a los 6 años, ¿por qué no hacerlo uno para una niña de 2 años con piezas plásticas que pesan menos? La niña va creciendo, van haciendo nuevas piezas, se rompe una pieza, la imprimes, es más barato, es en menos tiempo y no hay que subestimar el poder de las cosas simples. Este es uno de los casos de mucho éxito a nivel de medicina. Acá tengo otro caso, por ejemplo. Yo no soy médico, pero de alguna manera les puedo mostrar cómo se usa la impresora 3D a algunos de los principales cirujanos para poder de alguna manera planear cirugías. Como verán, acá el señor perdió parte del cráneo y obviamente el tema fue hecho con impresora 3D. Justo estuvimos conversando en la mañana para ver este tema. Normalmente, bueno, yo no me meto mucho en tema de los doctores porque manejan un término distinto al mío, pero ¿qué hicieron? Escanearon el cráneo y pudieron hacer la pieza o el modelo que necesitaba y posteriormente mandarlo a imprimir. Lo imprimieron y después lo mandaron a mecanizar en el material que es compatible obviamente con el cuerpo humano, ¿no? Este es el paciente actualmente hoy en día y pueden ver que fue simplemente directamente una aplicación directa de la impresión 3D. En el caso de antropología, hay gente que se dedica a la investigación y al estudio. De alguna manera esto se hizo en la Universidad de Zurich. Este caso, por ejemplo, es público, está en la página web de Stratasys. Son casos de estudio que directamente pueden bajar si quieren mayor información. Pero querían investigar cómo el tamaño del cerebro de este hombre primitivo, el Neandertal. Obviamente en base a los fósiles que ellos descubrieron. Y bueno, es una de las aplicaciones directamente de la impresión 3D que hicieron. Hicieron un escaneo de los huesos de este fósil y obviamente lo levantaron en 3D y dijeron, bueno, ¿cómo será la masa en base a la estructura? ¿Y qué hicieron? Simplemente agarraron el software CAD, lo mandaron a imprimir y pudieron hacer un estudio de esto. Y bueno, beneficios de la impresión 3D, como ya les comenté, es fácil de operar. Se diseña y se imprime. No se necesita mucho. Es seguro. Aquí, como habrán visto, no tienen que trabajar con máquinas que de alguna manera corten metal, máquinas que de alguna manera necesitan un operario especializado. No existen artículos pesados, es amigable el entorno, directamente se puede instalar en cualquier oficina, no necesita un espacio, por decirlo, muy especializado, puede estar tranquilamente en la oficina de cualquiera de ustedes. Y es muy fácil de trabajar y no se manipulan herramientas cortantes ni nada de eso. Por lo tanto, trabajar con esto es muy seguro. Hay diversidad de materiales, algo que ya estuvimos conversando. Hay materiales que de alguna manera pueden competir contra el acero, tal como el policarbonato. Hay piezas incluso de las máquinas que nosotros representamos que son hechas directamente impresas en materiales de ingeniería. Y obviamente ahorran, por decirlo así, tiempo en fabricación, peso incluso, y tienen la misma funcionalidad que si hubiera sido trabajado en aluminio. Y como verán, en termoplásticos tenemos materiales de alguna manera durables, como el ABS, termoplásticos de producción, para hacer piezas reales, también materiales translúcidos que sirven para hacer balizas. Tenemos materiales muy funcionales. Hay impresoras que de alguna manera se cargan con materiales que son especialmente para hacer dispositivos electrónicos, para alojarlos, porque tienen capacidad antiestática el material. Se pueden hacer herramientajes, utilitajes, que normalmente lo usa la industria. ¿Okay? Hay materiales que son certificados y esterilizables, es decir, son materiales que pueden estar en contacto con el cuerpo humano y con los alimentos.
Y hay materiales de alto performance, que son resistentes a los tóxicos, que tienen propiedades mecánicas muy fuertes, ¿ok? Que son retardantes a la llama, o sea, al fuego. Esto en base a la tecnología FDM, que está hecho con termoplásticos. Por otro lado tenemos los fotopolímeros, que son los materiales hechos a base de resina. Esos materiales que vieron de alguna manera que se pueden doblar, que son como la goma, pueden tener materiales flexibles, rígidos, materiales biomédicos, es decir, que se utilizan mucho en el tema dental, en el tema médico, ¿okay? Y materiales digitales, que esto es un concepto que no lo había compartido y que ahorita les voy a enseñar. Un material digital es un material que no existía antes y que solamente se puede hacer a través de impresora 3D. ¿Qué es un material digital? Es la combinación de 3 materiales creando un nuevo material. Características únicas y mecánicas totalmente distintas de las que antes había en la naturaleza. Ustedes tienen un material A, tienen un material B, estos dos materiales se juntan, es decir, se mezclan entre ellos para formar un nuevo material. Obviamente, al poder fabricar nosotros no tenemos limitación de forma, pueden hacer cosas como estas. Pueden tener precisión incluso para poder fabricar nuevas cosas. Todo esto está impreso, incluso las llantas, como habrán visto, les he pasado por ahí, ¿no? Lo único que no está impreso por acá es el motorcito y tal vez algunos cables. Pero para la línea de montaje se imprimió todo. El acabado. Tenemos también trabajos en el área de joyería. Las piezas impresas sirven para hacer los patrones joyeros. Estos patrones se ponen en un caucho duro de silicona. Se cura la silicona, una vez terminada se corta la silicona con una navaja de cirujano, se retira la pieza y se vacía el metal y ya pueden hacer cosas como estas. En el rubro automotriz, para el diseño de los dashboards o lo que son los tableros, todo se diseña directamente con impresora 3D. Acá se imprimió, obviamente el material puede ser sometido a un postproceso, se puede laquear, se puede platinar, se puede cromar, se puede agregar una resina epoxi para darle mayor propiedad mecánica. En el rubro de arquitectura también funciona muy bien. Todo lo que ven acá está impreso, obviamente que fue pintado después, ¿no? Y bueno, todo esto es en base al software CAD 3D. Para ustedes poder imprimir necesitan de alguna manera usar software 3D. Yo les voy a mostrar un video donde se ve la potencia de lo que es directamente el software CAD. Saben ustedes, por ejemplo, que Autodesk da directamente licencias gratis a las universidades. La universidad tiene licencias gratuitas, no paga nada. Es más, Autodesk tiene un Academic Resource Center donde la institución universitaria se beneficia de estas licencias gratuitas. Tienen alrededor de más de 140 licencias en promedio. En todo el paquete de Autodesk, AutoCAD, Inventor y todos los demás programas, Civil, dependiendo de las carreras que ustedes tengan, pueden descargar estos programas y usar las licencias. No tienen que pagar nada, es gratis.
Como les comentaba, el software CAD 3D les permite a ustedes diseñar los proyectos de innovación e investigación. El software de alguna manera ya permite a un nivel muy poderoso simular, diseñar incluso estructuras. Hay software por ejemplo, para el tema de construcción civil que simula cómo se va a comportar la estructura, cómo va, de alguna manera incluso les calcula hasta los materiales y todo lo que ustedes necesitan. Hay softwares que de alguna manera simulan los procesos en una planta de producción y tienen todos esos datos. Hay software incluso para el tema de moldes de inyección, no me acuerdo el nombre de este software muy poderoso, pero que simula cómo se va a comportar una matriz ya directamente en la inyectora y les ayuda a poder diseñar mejor un molde de inyección. Para las diversas carreras, para las diversas aplicaciones hay un software determinado y muchas veces por desconocimiento a veces no sabemos que está ahí, pero ya está. Hay alguien que lo está usando, hay alguien que lo utiliza y que tiene una ventaja muy poderosa. Entonces yo los invito de alguna manera para que puedan ver este tema del Academic Resource Centers, donde tienen licencias de alguna manera gratuitas, sin costo, en todos los productos de la línea Autodesk. Senco también es reseller de Autodesk, o sea, nosotros también vemos la parte de software. Quien les habla ve la parte exclusivamente de hardware e impresoras 3D con Stratasys. Cualquier información que ustedes puedan necesitar, tienen el correo y la página web de Senco para poder contactarnos. Y bueno, en conclusión, el beneficio de la impresión 3D, obviamente con las máquinas de Stratasys, es liberar al investigador, al educador y a todo estudiante del problema de fabricar bajo métodos tradicionales. Ya vimos que el método tradicional de alguna manera toma un tiempo y obviamente las dos tecnologías en algún momento van a estar a la par. No va a desaparecer el método tradicional y no va a desaparecer la impresión 3D, por el contrario se van a complementar. Pero esto permite que la impresión 3D de alguna manera tenga una ventaja a la hora de innovar, a la hora de diseñar y a la hora, de alguna manera, para que el investigador pueda potencializar, por así decir, sus ideas para poder, de alguna manera, llevar más rápido y adelante su proyecto de investigación. Por mi parte, les agradezco, tienen mi mail, tienen el correo de la empresa. Si desean hacer algunas preguntas, encantado de poder responderlas. Y bueno, para servirlos a todos ustedes. Gracias.